Muy bien, mis amados, en este día, ¿cierto? Estamos con una nueva clase, ya la clase número 7 de esta escuela de avivadores en el nivel de fundamentos, el nivel inicial, así que es una bendición estar aquí nuevamente, ¿cierto? Con todos, y la temática que nos toca el día de hoy, ¿cierto? En este discipulado especial, es algo relacionado y algo muy fundamental para la vida de cualquier creyente, que es el bautismo, ¿ya? El bautismo es, ¿cierto? Es una gracia, es algo especial, algo hermoso que Jesucristo, ¿cierto? Nos dejó, que cuando Él vino a la tierra lo practicó, ¿cierto? Aún vamos a ver que Él quizás no tenía la necesidad en sí de bautizarse en cuanto al pecado, pero sí lo hizo para cumplir con toda obediencia, y eso ya nos va hablando un poquito de lo importante que es esto, de recordar también, ¿por qué no los que ya lo hicieron, ¿cierto? Este acto, este momento, lo que significó para nuestra vida, y por qué no decirlo, renovar, ¿cierto? Este pacto con el Señor, decir, un día yo me bauticé, un día fui sepultado, ¿cierto? Ahí en las aguas del bautismo, y yo sé que el Señor está y sigue transformándonos en una nueva persona, ¿cierto? Si bien a nivel interno Él ya hizo una obra con nosotros, ya puso un corazón de carne, ¿cierto? Pero aún así todavía estamos en ese proceso de ser santificados, de ser transformados, ¿cierto? Pero ahí comenzó algo especial en nosotros, ese día de obediencia, ¿cierto? Al Señor. Entonces vamos a comenzar con una pequeña introducción y vamos a hablar, ¿cierto? De esta temática. ¿Debo bautizarme? Es como la pregunta, ¿cierto? Que nos va a acompañar durante esta clase. Primero, ¿cierto? El bautismo en agua no es una tradición humana, ni un ritual vacío. Ya eso es algo que hoy día incluso lo vemos a nivel general, como que el bautismo es algo más que hay que hacer, incluso se ve como, no, si no bautizas a tu hijo o a tu hija, probablemente, ¿cierto?, le pueda pasar algo, pueda ser víctima de algún tipo de, de mal, de brujería, etcétera, pero realmente no va por ahí, no tiene que ver con eso, ¿cierto? Vemos acá, ¿cierto?, que es un mandato directo de nuestro Señor Jesucristo y una de las primeras señales de obediencia, fe y arrepentimiento verdadero. Cuando una persona es bautizada, y qué importante ir comprendiendo esto, proclama públicamente que ha muerto al pecado y ha resucitado a una vida nueva en Cristo. Entonces, esa es la profundidad del bautismo. El bautismo, ojo, el bautismo no salva. Eso es algo muy importante. Recordemos, ¿cierto?, al hombre que estuvo en la cruz ahí al lado de Jesucristo, ¿cierto? Y él le dijo, mira, estarás conmigo en el paraíso. Y ese hombre no alcanzó a bautizarse, a discipularse, nada, pero él fue salvo. Porque el bautismo no salva, pero todo aquel que es salvo, todo aquel que el Señor llama a este reino, en algún momento y por la fe, ¿cierto?, va a obedecer a Jesús y se va a bautizar. Ya, eso es algo muy, muy importante tenerlo ahí, tenerlo presente en nuestra vida. Entonces, respondiendo un poco a esta pregunta de por qué yo debo bautizarme o por qué un familiar, por qué mi esposo, mi esposa, por qué el día de mañana, por ejemplo, mis hijos, siendo ya más adultos, más grandes, por qué debieran bautizarse, lo primero que nosotros debemos establecer, ¿cierto? Es que para nosotros hay una guía, hay un modelo y es Jesucristo. Él es nuestro modelo de vida, ¿cierto? Entonces, y Jesús fue muy categórico, lo mostró con su ejemplo, lo mostró con su vida y además nos dijo que debíamos hacerlo. Jesús no dejó el bautismo como una opción. Atención con eso, importante. Lo vinculó directamente al proceso de hacer discípulo. O sea, no hay forma de hacer discípulos sin bautizar. Entonces, si nosotros vemos cuál es la gran comisión, ¿cierto? ¿Qué es lo que Jesucristo nos ordenó? ¿Cuál es la misión que está por sobre todas las misiones, ¿cierto? Está hacer discípulos, pero va de la mano con bautizando. O sea, no podemos nosotros diferenciar. O por otro lado, no pudiéramos simplemente bautizar sin discipular. Porque también eso pasa mucho hoy día, ¿cierto? Que hay como maratones de bautismo, lo cual obviamente no es malo, ¿cierto? Es algo hermoso, pero también tiene que ir de la mano con un proceso de discipulado, de estar ahí, de enseñar la palabra, de ser testimonio, de estar presentes los unos con los otros, de ser pastoreados. Eso es ser discipulado. Un verdadero discípulo no solo cree, sino que obedece. Entonces,
estamos como en una generación, ¿cierto? Que si tú le preguntas a muchas personas, algunos te va a decir, mira, yo no creo, y hay otro que te va a decir, sí, sí, yo creo en Dios. Pero creer y no creer no es simplemente como el fin de la conversación. Eh, Dice la palabra que Satanás incluso cree y que tiembla. Los demonios saben que Dios existe. Los demonios saben que existe Jesucristo, saben de la iglesia. Entonces no es simplemente creer. Un discípulo, dice la palabra, que obedece. Y eso es tan importante en este tiempo. Lo que nosotros vemos es la diferencia entre una persona que crece espiritualmente y una persona que se estanca, tiene una sola palabra y es obediencia. Yo creo que esa es como la clave realmente de una vida espiritual, es ser obediente. Es si el Señor nos da un principio, es tomarlo, porque realmente detrás de cada una de estas cosas hay una gran bendición. Es cierto la sabiduría de Dios. Mira, a ver si por ahí Samuel nos puede ayudar a leer esta lámina, por favor. Donde hay verdadera fe, no hay demora en obedecer. El primer paso es la cruz, el segundo, el agua. Leonard Ravenhill. Exacto. Mire qué tremendo, ¿cierto? Esta frase, primero la cruz, ¿cierto? Nos encontramos con la cruz, nos encontramos con este sacrificio, ¿cierto? Se revela la cruz a nuestro espíritu a través del Espíritu Santo y luego de eso, el agua. O sea, es como, ¿cierto? Cuando el etíope le dijo a Felipe, si aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, nada, nada. O sea, si tú crees realmente y tú crees que estas son las palabras que son verdad y tú crees en el Hijo de Dios, tienes que ser bautizado. Entonces, después de la cruz, ¿cierto? Después del encuentro con Jesucristo, debemos ir siempre a las aguas. Y eso es algo tan importante que nunca podemos nosotros olvidar. Número 2, el bautismo simboliza una transformación espiritual. Y eso es un poquito lo que yo le estaba comentando. El bautismo representa el sepultar la vieja vida y salir del agua. Esta palabra es muy importante, como un símbolo de resurrección espiritual. O sea, no es simplemente que me tomaron, me metieron en el agua, me sacaron, ¿cierto? Me sequé y listo, sino que yo simbolicé ahí algo que estaba pasando en mi interior. Nosotros expresamos lo que está pasando adentro a través de, por ejemplo, el bautismo. ¿Y qué es lo que más expresamos, qué es lo que más reflejamos a través del bautismo? Es que hay un nuevo nacimiento en nosotros. Entonces, por eso es que es tan importante que esto sea algo desde el interior hacia el exterior, porque hay personas que a lo mejor se bautizan, pero esa persona no nació de nuevo, lo hizo por un rito, lo hizo quizás por algo familiar, lo hizo quizás porque, no sé, en una iglesia católica o en una iglesia, sea cual fuere, ¿cierto? Había que hacerlo, había que hacerlo. Pero lo importante, dice la palabra, que el que creyó, ¿cierto? Ese debe ser bautizado, el que toma la decisión, el que lo hace en obediencia, el que lo hace consciente de lo que está haciendo. Eso es muy importante, tener la conciencia de lo que se está haciendo. De hecho, en la iglesia primitiva, las primeras etapas de la iglesia, saben ustedes que a la gente que se iba a bautizar le hacían como una especie de interrogatorio, obviamente no confrontacional, pero le preguntaban a ellos, le decían, ¿en quién tú has creído? Le decían, ¿qué es lo que significa para ti Jesús? ¿Cuál es la decisión que tú has tomado de vida respecto de Jesucristo? ¿Qué es para ti la oración? ¿Qué es para ti la escritura? ¿Qué significa, cierto, para ti la cruz? Y después de que los apóstoles y los padres de la iglesia analizaban la vida de esa persona, dice que ahí ellos decían, vamos y que se bautice y que se agregue, ¿cierto?, a nuestra iglesia o a la comunión. Entonces, al final vemos que realmente había una importancia, ¿cierto? Era algo, no simplemente algo visible, sino que había algo interno y se interesaban mucho de que esa persona entendiera lo que estaba haciendo. Miren Romanos 6:4 lo que dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Miren qué tremendo esto. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, ese nivel de importancia tiene para todos nosotros el bautismo. O sea, no es un juego, le repito, no es un rito vacío, es algo muy importante, es un símbolo, ¿cierto?, maravilloso
de ese cambio de estado, de extranjero, ¿cierto?, a ser un ciudadano del reino de Dios. En el tercer punto, ¿cierto?, respecto de por qué yo debo bautizarme, o por qué lo hice en ese momento, es porque también es un acto de fe y de arrepentimiento. ¿Alguien aquí conoce un poquito más en profundidad lo que significa la palabra arrepentimiento? A ver si alguien conoce quizá un poquito más respecto de esta palabra, a ver si pudiera comentarme algo. Samuel, sí, dime, adelante. A nivel práctico, como yo lo entiendo, es como, bueno, ser consciente de que estás haciendo algo malo y hacer algo para cambiarlo. O sea, dar la vuelta a lo que estás haciendo. Exactamente. No es simplemente ser consciente, ¿cierto? Porque conciencia, a lo mejor decir, ¿sabe que yo estoy, no sé, estoy mintiendo, pero lo sigo haciendo? Entonces eso sería lo que se conoce como un remordimiento. Tengo un remordimiento, no me genera un cambio, pero realmente el arrepentimiento, como decía Samuel, es un cambio de vida. Es si voy caminando hacia un lado, después de que me arrepiento, comienzo a caminar hacia el otro. No sin lucha, no sin batalla, no sin problema, pero cambio esa forma de vivir. Entonces, el bautismo es como, podríamos decir, es un inicio de ese proceso. Pedro, ¿cierto?, enseñó que el bautismo debe ir acompañado de una decisión consciente y personal de arrepentimiento. Entonces, tanto para nosotros, para nuestra vida, como si el Señor, ¿cierto?, el día de mañana, o si ya le ha permitido enseñarle a otro, ministrar a otro, ¿cierto?, esta enseñanza esenciales, podemos comprender que es algo consciente, personal, es una decisión que se toma de una forma, ¿cierto?, con todo lo que implica lo que estoy haciendo. Por eso yo siempre he creído que alguien que se va a bautizar necesita ser formado, necesita tener al menos una o dos clases, escuchar la palabra, poder, ¿cierto?, tener ese espacio para entender lo que está haciendo. Eh, y esto deja claro que no puede ser aplicado, qué importante esto, justamente lo que estábamos hablando, ¿cierto?, al principio. El bautismo no puede ser aplicado a bebés. No podemos bautizar a alguien que no tiene conciencia, a alguien que no puede obedecer, a alguien que no sabe lo que está haciendo. Nuestro mayor modelo, ¿cierto? Jesucristo, nuestro Señor, Él se bautizó, ¿cierto?, a los 30 años, cuando ya el judío promedio, ¿cierto?, alcanza un ámbito de madurez. ¿Por qué no se bautizó cuando era niño? Porque justamente Él quería a través de su vida no solamente obedecer al Padre, sino que ser un testimonio para cada uno de nosotros. ¿Y por qué muchas veces complicamos, ¿cierto?, como cristianos o como todo lo que es el espectro, ¿cierto?, el cristianismo? ¿Por qué complicamos a veces tanto las cosas en decir, no, si se puede bautizar a un niño, si hay que bautizar de esta manera, bautizar de la otra? Si nuestro modelo, nuestro Señor fue a los 30 años, se acercó, ¿cierto?, en este caso, a las aguas, fue bautizado, fue sumergido en las aguas, ¿cierto? Eso viene de la palabra, ¿cierto?, baptizare, que es sumergir completamente. Entonces, el bautismo no puede ser aplicado a bebés ni a niños pequeños, pues implica una respuesta voluntaria de fe. Hay una canción por ahí bien antigua, y ya son hartos años que salió, ¿cierto?, que dice, me bautizaron cuando tenía 3 meses y a mí no me avisaron. Entonces, eso es lo que sigue pasando, ¿cierto? Sigue ocurriendo, pero nosotros como hijos de Dios que estamos, ¿cierto?, guiados por la palabra, nosotros debemos apegarnos, ¿cierto?, a la verdad del Evangelio y a lo que hacía tanto Jesucristo como los apóstoles, como los padres de la iglesia, como la iglesia en general, ¿cierto? Los primeros años, la iglesia, ¿cierto?, fundada por ellos, era un bautismo para gente consciente, era un bautismo completo sumergido bajo las aguas. En Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese. Se da cuenta que siempre va de la mano, disipulen y bauticen, arrepiéntase y bautícese. Es un símbolo muy importante. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces, ese símbolo abre una puerta, ¿cierto?, en nuestra vida espiritual, también para ser perdonados por Jesús, ¿cierto?, nuestro Señor, para recibir esa justificación maravillosa. Entonces, tan importante darle esa profundidad. Quizás estamos como en una generación donde
estos símbolos como que se van diluyendo, no sé si lo ven así también, como que se van perdiendo, ya, ¿sabes qué? Hagámoslo rápido nomás, o a fin de año a veces la iglesia es como, mira, tratemos de llenar la lista más larga posible para que se vea bonito, así mucha gente bautizándose, y está bien, lo repito, es maravilloso que la gente se bautice, pero es importante que entiendan lo que están haciendo, que entiendan la importancia de lo que se está haciendo, la profundidad espiritual, ¿cierto?, de lo que se está experimentando. En el punto 4, como estuvimos conversando, ¿cierto?, durante este ratito, tiene base en el ejemplo de Jesús. Y eso nos da, yo creo, una tranquilidad maravillosa. No estamos dando un salto al vacío. No estoy haciéndolo porque a alguien se le ocurrió, porque un pastor X dijo que había que hacerlo así. No, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Y qué más hermoso, ¿cierto?, que por un lado sabemos que es difícil seguir las pisadas del maestro. No es fácil, ¿cierto? Su modelo es maravilloso, es excelso, es precioso lo que él hizo, es su amor, es su entrega, pero hay algunas cosas que son prácticas y que sí las podemos hacer. Y una de ellas, ¿cierto?, es justamente el bautismo. O sea, si nosotros vemos que a través de este bautismo nosotros podemos seguir sus pisadas y al menos en algo, aunque sea, ¿cierto?, en ese punto partir a caminar como él lo hizo, ya es una bendición para nosotros y es una honra también a él, ¿cierto?, por su sacrificio. Jesús, sin pecado alguno, fue bautizado para dejarnos un ejemplo. ¿Cómo podríamos decir que somos sus discípulos y no seguir su ejemplo? Qué importante eso, lo voy a repetir. ¿Cómo podríamos decir que somos sus discípulos y no seguir su ejemplo? Al menos en este punto yo creo que es importante que comencemos por algo, ¿cierto? Que esto ya sea un punto, un antes y un después en nuestra vida para seguir las pisadas del Maestro. En Mateo 3, del 13 al 15, mire lo que dice. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Toda justicia. Entonces, Jesús fue intencional donde Juan. Dice que fue para qué, no fue para conocerlo, no fue para estar un rato con él, fue para ser bautizado. Y así nosotros también debemos ser intencionales como fue nuestro maestro. Y como les repito, si a lo mejor usted ya lo vivió o lo experimentó quizás de una forma y el Espíritu Santo le está hablando, ¿cierto?, por medio de la palabra, de que quizás lo hizo de una manera y la palabra dice otra, es maravilloso porque el Espíritu que lo está llevando, ¿cierto?, a cumplir con todo esto que Dios ha dejado para su iglesia. Ojo, mira, atención con esto, no es un sello denominacional, sino una señal del reino. No es que usted se bautice para poder ser parte de una denominación X, para pertenecer al letrero tanto, no. Esto es algo que tiene que ver con el reino, algo que tiene que ver con algo mucho más grande que una iglesia local, algo más grande que una denominación. Es dar una señal, yo siempre digo, como cristianos debemos dar señales al cielo, a la tierra y a lo que está debajo de la tierra. Tu obediencia da señales al cielo. Nuestra obediencia también le da señales al infierno. Muchas veces nosotros, ¿cierto?, no nos damos cuenta que nuestras acciones, nuestras palabras, nuestra obediencia van soltando señales, va hablando nuestra vida. Y cada vez que tú obedeces, recordemos que Jesús cuando obedeció, ¿qué pasó? Este es mi Hijo amado que alegra mi corazón. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. O sea, cuando hay obediencia, nosotros damos una señal también dentro del reino. El bautismo no te convierte en miembro simplemente de una iglesia local, sino en alguien que manifiesta públicamente que pertenece al reino de Dios. Qué maravilloso, qué hermoso eso. Es un acto espiritual con implicancias eternas. No fue simplemente que a los 16, a los 20, a los 38 te bautizaste, sino que ese bautismo marcó algo eterno en tu vida. Marcó algo eterno y eso está sellado así en un calendario eterno, el día y la hora que tú bajaste a las aguas y saliste de ese lugar y agradaste el corazón de Dios. Mira qué hermoso. Y no debe retrasarse innecesariamente cuando hay fe verdadera. O sea, si la persona cree, si la persona está en obediencia, si la persona quiere realmente seguir al Señor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bautizarse.
tomar la decisión y bautizarse. Si tiene a lo mejor dudas, se lo hizo bien, se lo hizo mal, pero el Espíritu Santo le está llevando a decir, ¿sabes que tienes que bautizarse? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacerlo, buscar la forma, pero hacerlo porque es algo muy maravilloso, muy importante. Es como hablar, ¿cierto?, de no sé, las parejas que tienen que casarse. A veces queremos sentirlo, pero la obediencia a veces no se siente, pero obedecemos al Señor. Obedecemos por obediencia, ¿cierto?, a lo que el Señor nos pide. Y quiero llevarlo a dos ejemplos prácticos. Primero, tenemos un hombre adulto, ¿cierto?, que revisando sus fotografías de infancia, se dio cuenta que sus padres lo habían bautizado siendo un bebé. Reflexionó sobre este asunto y se dio cuenta que ese bautismo, según la Escritura, no era correcto. No lo hice consciente, ni menos me pude arrepentir o dar testimonio. Era solo un bebé. Finalmente, conversó con sus pastores y manifestó la voluntad de ser, ¿qué cosa? Sumergido en agua, para bautizarse de acuerdo al mandato de Cristo. Ahora, con fe, arrepentimiento y entendimiento. O sea, mediante, ¿cierto?, la predicación de la palabra, mediante la revelación, ¿cierto?, se dio cuenta, y el Espíritu Santo le hizo darte cuenta que era importante cumplir de la manera en la cual Dios, ¿cierto?, estableció. Muchas veces queremos hacer las cosas o la gente hace las cosas diciendo, bueno, pero Dios me conoce, Dios sabe lo que yo estoy viviendo. Pero hay cosas que son de obediencia y que Dios las dejó de una manera por algo. Entonces nosotros a veces queremos porfiar con Dios, pero Dios dejó las cosas por algo, de una manera específica. Esto tiene un simbolismo, tiene una manera preciosa de hacerse y así tiene que vivirse. Por otro lado, tengo otro ejemplo. Una mujer entendió que su bautismo, aunque siendo adulto, ¿cierto?, fue por aspersión. ¿Cierto? Hay algunos movimientos, ¿cierto?, que bautizan por aspersión, es decir, le lanzan agua en la cabeza a una persona o le tiran con una ramita, como sea. Entonces, ella se dio cuenta, ¿cierto?, que eso no fue lo que enseñó, no fue lo que practicó, no fue lo que él promovió, ni que los apóstoles promovieron en la palabra. Entonces, ahora esta mujer, ella desea bautizarse correctamente, es decir, desea ahora adulta también, consciente, pero decide tomar la decisión de bautizarse, sumergirse en las aguas, ¿cierto?, y cumplir con, en este caso, con toda justicia, cumplir con el mandamiento de Dios para su vida. Entonces, podemos notar, ¿cierto?, la importancia que tiene a nivel simbólico, a nivel espiritual. Como les repito, siento que hoy en día es algo que prácticamente se pasa por alto, hablar de la profundidad del bautismo, hablar de lo que realmente representa para la vida de una persona y la señal que envía, ¿cierto?, este bautismo tanto al cielo como a la tierra, porque también se hace para testimonio de nuestros hermanos. Repito la gran comisión, ¿cierto? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio, enseñarle todas las cosas y bautizarlos. Bautizándose, dice la Biblia, bautizándose, es decir, sumergiéndose en las aguas del bautismo. Es tan importante este principio porque vamos entendiendo que no es solamente una ceremonia, ¿cierto? No es simplemente un momento que estoy viviendo y listo, sino que nosotros declaramos nuestra fe públicamente. Públicamente yo le estoy diciendo a Dios, yo soy tuyo, Señor. Yo soy tuyo, Señor. Y pase lo que pase en mi vida, venga la batalla que venga, suceda lo que suceda, yo tengo un Señor. Y tal como Él fue, ¿cierto?, sepultado en la muerte, así yo en las aguas simbolizo, ¿cierto?, esa muerte. Es un paso también de obediencia que Jesús espera de todo verdadero discípulo. El Padre esperaba que el Hijo hiciera eso, por algo, ¿cierto?, declaró esas palabras, y Jesucristo espera que nosotros también lo vivamos y que a lo mejor tu familia, tu esposo, tu esposa, tu mamá, tu papá, si a lo mejor tú ves que este punto no es importante, creo que es momento de recuperar esto, ¿cierto?, de decirle, de hablarle, decirle, papá, mamá, esposa, esposo, hijo, o sea, a lo mejor tienes un hijo adulto, no te has bautizado,
Y yo sé que tú crees, yo sé que tú buscas a Dios, pero créeme que es importante, que no es algo que simplemente puede llegar y pasar. Es una puerta de entrada a una vida de compromiso, santidad y testimonio. No es que sea, ¿cierto?, una varita mágica que me bautizo y ya todo cambió y todo ha sido transformado. No, no es así, pero al menos yo comienzo ese proceso, ¿cierto?, para poder comprometerme con Él, para buscar la santidad, para proyectar un testimonio. Finalmente, el que ha creído y ha sido bautizado, camina en novedad de vida, como dice Marcos 16. Si alguna vez has tenido duda de tu vida espiritual, de tu salvación, de que Dios está contigo, quiero decirte que la Biblia es muy clara en esto. Si tú has creído que Jesucristo vino, ¿cierto?, a la tierra, que caminó en medio nuestro, que murió por nuestros pecados, fuiste bautizado, tú has heredado la vida eterna, tú has recibido el regalo de la salvación en tu vida. Y nadie te lo puede quitar. Nadie te lo puede quitar. Porque si fuera tan fácil, ¿cierto?, quitarlo, probablemente todos nosotros lo hubiésemos perdido. Todos nosotros lo hubiésemos perdido. Pero se afirma en las promesas de nuestro Dios. Amén. Bien, queridos, la verdad que es una clase hermosa que hemos experimentado el día de hoy y creo que el Señor de una u otra forma, ¿cierto?, nos ha hablado en nuestro corazón, quizás te ha recordado de muchos momentos, de esa instancia, de lo que viviste ese día, del compromiso que tomaste delante del Señor, y creo que es importante reavivar, ¿cierto?, reavivar esos momentos, reavivar esa amistad, reavivar esa decisión. Y los que no han tomado la decisión de bautizarse, creo que es importante que tomen la decisión. Si te bautizaste de manera incorrecta, si lo hiciste de niño, si quizás no eras consciente, quizás tomaste una decisión y ni siquiera sabías lo que estabas haciendo. El Señor en este día, por medio de su Espíritu, te está hablando para que tomes esa decisión, para que vayas a las aguas, para que seas sepultado juntamente con Jesús y puedas salir con Él de ese lugar. Amén. Amén, pastor. Amén. Amén. Amén, amén.